Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, parceros y parceritas, a un nuevo video tutorial de Excel por mi canal de YouTube, Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Un gustazo, parceros y parceras, tenerlos nuevamente por acá en un nuevo video del cual quiero aprendas muchísimo y el cual quiero domines bastante para que muevas esta herramienta como tú quieras. Quédate conmigo en este video porque te voy a enseñar una super fórmula que te va a volar la cabeza, pero también te va a poner a pensar. Si eres de las personas que te gusta esforzarse o que te gusta esforzarte por aprender cosas nuevas, por aprender nuevas funcionalidades dentro de Excel, este es uno de los videos que tienes que ver para desarrollar lógica con el uso de fórmulas o con el uso de anidación de funciones para conformar fórmulas y hacer prácticamente lo que uno necesite. Este video lo estoy haciendo como de costumbre para dar respuesta a una persona que me hizo una pregunta en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, cuya respuesta, obviamente la solución a esta pregunta, vale la pena responder para todos y cada uno de ustedes porque nos ayuda a aprender muchísimo sobre esta herramienta. Entonces, para comenzar, fíjate, estoy haciendo la hoja aquí un poquito más grande para que tú y yo entremos en contexto y te voy a decir, la fórmula o este video se va a dividir en dos partes. Una fórmula sencilla, una fórmula básica y una fórmula que va a ser una nueva función de Excel, Resulta que la persona que me escribió esta pregunta me dijo: Andrés, quiero que me ayudes a crear un lambda function o una función lambda, y recurro a ti obviamente porque le colaboras a la gente y eso es prácticamente lo que hacemos aquí en el canal, colaborarle a las personas con las preguntas. Así yo respondo las preguntas, aprendo mucho Excel y te transmito el conocimiento que logro obviamente adquirir a través de la resolución de todos los ejercicios que hacemos para el canal. Esta persona me dice: mira, tengo la siguiente inquietud. Tengo un conjunto de códigos que estoy registrando dentro de una columna. No importa, los códigos los está registrando dentro de una columna y no importa la columna donde los está registrando. Estos códigos son caracteres alfanuméricos. ¿Qué quieren decir que son caracteres alfanuméricos? Pues que tienen caracteres alfabéticos y caracteres numéricos. Resulta que estos caracteres resulta que estos códigos, vamos a mirar simplemente, mira, el código, vamos a mirar aquí, mira, el código número 1. Vamos simplemente a centrarnos en este código. Resulta que el código va a tener una cantidad y siempre va a arrancar con una cantidad de caracteres alfabéticos, es decir, que no son números, como lo estás viendo acá y que yo lo marqué, fíjate, con negrita. Yo lo marqué acá con negrita, que sería THG, sería esta primera parte del código. Yo quiero extraer en una columna que se llame primera parte, fíjate, en una columna que se llame primera parte, o en esta columna, vamos a darle control Z, porque obviamente es esa columna, pero quiero extraer para esta fila, en una columna, quiero extraer este THG. Y posteriormente, cuando encuentre un número, aquí quiero extraer, fíjate, THG, vamos a colocarle así un rectangulito de color azul. Y cuando encuentre un número, que en este caso, fíjate, va a ser el valor de 7, este número que voy a hacer así con una flechita bien grande, quiero que el resto de caracteres se extraigan en la segunda columna. Es decir, en esta segunda parte de la segunda columna quiero que se extraigan el resto de caracteres, no importando y no importa si el resto de caracteres tiene números o bien tiene caracteres alfabéticos, como lo estás viendo acá. Fíjate, yo te lo voy a marcar aquí con color azul, como lo estás viendo acá, básicamente, y me extraiga el resto de caracteres, que serían en este caso este resto de caracteres. Básicamente, ¿qué es lo que quiere? Quiere que una fórmula, pero en forma de función, por ejemplo, mira, que yo tenga acá, mira, una nueva función, voy a colocar así, yo sé que no existe una nueva función,
yo le pase el valor de la cadena alfanumérica, le doy un enter y me envíe en la primera parte el resultado y mediante la matriz dinámica en la segunda parte me envíe el otro resultado. Esto de momento no existe, que es lo que yo pretendo hacer con este tutorial. ¿Qué necesitamos extraer en la primera parte? Necesito extraer THG, ¿listo? Y en la segunda parte, el valor de 75, el valor de 68, luego el valor de HJ y luego el de 908 en la segunda parte. A todas luces, lo que quiero que imagines es que yo tengo que empezar a barrer la cadena carácter por carácter. Y mientras el principio corresponda a caracteres alfabéticos, siempre me los traigo a la primera parte. Y una vez encuentre el primer carácter numérico, vengo a la segunda parte y empiezo a hacer el volcado del resto de caracteres, sin importar si en el transcurso del barrido, después de que encuentre el primer carácter numérico, contiene caracteres alfabéticos, como en este caso. Por ejemplo, en el segundo ejemplo, sería así, mira, BRUW y luego coloco 34, luego 5, luego T, luego 900, luego T y luego un 5. Fíjate que hay dos caracteres alfabéticos, sin embargo, como ya encontró el primer carácter numérico, todos tienen que parar en la segunda parte, todos tienen que venir en la segunda parte. Entonces lo marqué aquí con azulito para que tú lo detectes y además también me está diciendo que el código puede tener al principio n cantidad de caracteres alfabéticos que pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 4, pueden ser 2, pueden ser 1 y yo tengo que extraerlo de manera dinámica y mediante el uso de una función. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a hacerlo bien fácil. Voy a bajar nuevamente la hoja de tamaño porque creo que me extendí con la explicación y esto es muy sencillo. Mira, si no te gusta la función lambda que yo te voy a proporcionar acá porque no está sencilla de entender, esta fórmula que yo voy a hacer acá me tomó 10 minutos construirla y esta fórmula que vamos a emplear acá o esta función que voy a construir mediante lambda me tomó toda la mañana de hoy hacerla. Me tomó toda la mañana, literalmente, como desde las 7 de la mañana que leí la pregunta y le eché cabeza y le eché cabeza y le eché cabeza y justo en el almuerzo, mientras estaba almorzando, se me iluminó y dije, por este lado puede salir. Llegué rapidito y empecé a construir la fórmula y salió de un tajazo, pero me tomó casi medio día construirla. Pero quiero que la entiendas básicamente porque te ayuda a desarrollar lógica cuando Visual Basic desaparezca. Y es que va a desaparecer. Entonces, antes de que te coja el tarde y no puedas emplear un procedimiento escrito con macros o no puedas emplear un procedimiento escrito con Visual Basic para aplicaciones, pues parcero, tienes de otra y echar mano a las nuevas funciones de Excel, al nuevo motor de cálculo y listo, problema solucionado. ¿Qué es lo primero que yo necesito hacer? Fíjate, lo primero que yo necesito hacer es contar cuántos caracteres tiene mi cadena original. ¿Qué pasa si yo vengo mediante el uso de la función largo que cuenta la cantidad de caracteres que tiene? En este caso me voy a pasar esta IntelliSense por acá para abajito, fíjate, para acá. ¿Qué pasa si yo paso dentro de la, o qué pasa o qué sucede si yo paso dentro de la función largo una cadena de texto que tiene, por ejemplo, n cantidad de caracteres? La función largo lo que hace básicamente es contar cuántos caracteres imprimibles o no imprimibles tiene mi cadena de texto. Todos son imprimibles, 12 caracteres. No hay un nulo por ahí, no hay un tab, no hay un retorno de carro, nada. Son puros caracteres imprimibles. Entonces, está devolviendo 12. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues a crear una secuencia mediante el uso de la función secuencia por filas en una sola columna, por ejemplo, de 12 filas. Fíjate, si yo vengo y evalúo con Enter, o evalúo, perdón, con Enter no, con F9, me está devolviendo una matriz que tiene 1, 2, 3 hasta 12. Y está separada por punto y coma porque básicamente es una matriz que está ordenada por filas. Recuerda, el punto y coma ordena una matriz por filas. Si yo evalúo esta matriz aquí sencillamente, aprecia muy bien que me devuelve por filas la matriz resultante. Me devuelve por filas la matriz resultante de 1 a 12. Lo que yo voy a hacer es tomar cada uno de esos elementos que están ordenados por filas y separados por punto y coma, que ordenan la separación de filas, y lo voy a tratar mediante el uso de una función
para que retorne un carácter en cada una de estas posiciones, extrayéndome siempre un solo elemento. Es decir, vengo acá y utilizo a la función extrae, que me permite extraer caracteres de una cadena de texto que yo le pase en el primer argumento. Fíjate, primer argumento viene el texto, y luego en el segundo argumento llamado posición inicial, yo le digo, quiero que me extraigas en la posición inicial de 1, en la posición inicial de 2, en la posición inicial de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11 y de 12, siempre me extraigas un solo carácter mediante el tercer argumento de la función extrae. Vengo y evalúo con F9 y aprecia muy bien que cada uno de los elementos de 1 a 12 ahora extrajo un carácter. Pero quiero que te des cuenta también aquí rápidamente que cada uno de los caracteres, sean numéricos o alfabéticos, se encuentran inmersos dentro de un par de comillas. Quiere decir que todos, tanto los números como las letras, fíjate, los números como las letras son tratados como caracteres alfabéticos. ¿Qué sucede si yo vengo y multiplico el retorno de la función extrae por 1 y vuelvo y evalúo con F9? Pues por ejemplo, T por 1, H por 1, G por 1, H por 1, J por 1 siempre me dan errores de valor. Pero en cambio, si yo multiplico 7 por 1 me da 7, 5 por 1 me da 5. Es decir, los números se transforman en un número, salen dentro de ese par de comillas y las letras me devuelven un error de valor. Por tanto, si yo vengo ahora y evalúo todo esto mediante el uso de la función isNúmero y le digo, no le voy a pasar un valor sino una matriz de valores y dígame cuáles de esos elementos son números, pues fíjate que él me está diciendo falso, falso, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, verdadero y verdadero. Un verdadero corresponde a un número, un falso no corresponde a un número. ¿Qué sucede si yo utilizo a la función coincidir? Fíjate, 1, 2, 3 y aquí viene el 4. ¿Qué sucede si yo utilizo a la función coincidir, que busca un elemento particular dentro de una matriz y siempre retorna el primer elemento encontrado, y vengo y le digo, búsqueme mediante el uso de la función coincidir un valor de verdadero en esta matriz resultante bajo un tipo de coincidencia exacta? Mira, él me va a devolver el valor de 4. ¿Por qué me devuelve el valor de 4? Porque resulta que esto me daba falso, esto me daba falso, esto me daba falso, y cuando llegó a 7 me dijo, eso es un número, eso es verdadero. Y yo le dije, busque un verdadero. Entonces él busca el primer verdadero y devuelve la posición de ese verdadero dentro de la matriz, que en este caso sería 1, 2, 3 y 4. Si yo tomo ese valor de 4, resultante mediante el uso de la función coincidir, y le resto el valor de 1, fíjate, el valor de 1, y evalúo con F9 para no tener en cuenta a ese número, sino el carácter anterior, que era una letra o un carácter alfabético, pues estoy devolviendo la posición del último carácter alfabético. Entonces, si yo vuelvo ahora y utilizo a la función extrae y le digo, de este texto, dada la posición inicial de 1, quiero que tú me extraigas 3 caracteres, es decir, de esta posición inicial de 1, me extraigas 3 caracteres, pues sencillamente es lo que se va a traer, fíjate, este HG. Y ya, lo devuelve como retorno de la función extrae. Si yo vengo y evalúo acá con Enter, fíjate que me dice THG. Y si la arrastro hacia abajo, ordenadamente me está extrayendo BRUW, HTNBREP y la letra A. Listo, no importa si hay demás caracteres alfabéticos inmersos dentro de los caracteres numéricos que se encuentran a posteriori. ¿Listo? ¿Cómo hago para traerlos de la segunda parte? Pues una fórmula mucho más sencilla. Fíjate, vengo acá y la voy a copiar con fórmula texto para que no se nos vaya a olvidar, para colocar aquí este parámetro, y le voy a decir aquí en inicio, por favor bórreme todos los formatos, y la voy a colocar de color azul. Y luego en la segunda parte, pues muy sencillo, vengo yo y le digo, ¿cuántos caracteres tiene mi cadena de texto original? Pues él me dice 12. ¿Cuántos extrajo en la primera parte? Pues vengo acá y los cuento mediante el uso de la función largo. Y vengo y le digo acá, cuénteme cuántos extrajo en la primera parte, y él me dice 3. Entonces, si yo vengo y evalúo esta diferencia, fíjate que me da 9, es decir, de derecha a izquierda tengo que traerme 9 caracteres. Entonces tomo a la función derecha
y tomo esta cadena de texto y le digo tráigase 9 caracteres. Muy sencillo, fíjate, esto es muy sencillo. Esto lo hice en 10 minutos. Otra fórmula interesante que tienes que aprender para poderte mover en Excel como un pez en el agua. Listo, vengo y copio el formato y lo pego acá. Y listo, tenemos 2 fórmulas. Esto me tomó 10 minutos hacerlo. Esto te debe tomar 10 minutos también hacerlo. Intuirlo, cuando lo intuyas te puede tomar media o 1 hora intuirlo, y hacerlo en la hoja de cálculo te puede tomar 10 minutos. Porque no es difícil. Pero resulta que el cliente que me está pagando a mí por hacer la fórmula lambda, y es por el cual yo tengo que responder y ofrezco mis servicios, al igual que tú ofreces tus servicios dentro de una empresa, como analista de datos, como conocedor de la herramienta Excel, como profesional de análisis de datos o de la herramienta que tengas para analizar datos y tú elegiste Excel, te están pagando. Y mi cliente me pagó por hacer una función lambda y le pedí el permiso de que me dejara publicar esta función lambda. Aquí entre comillas. Entonces, aparte de la pregunta, yo te estoy diciendo, te voy a compartir la función lambda para que las personas y todos aprendamos de ella. Entonces, así como a mí me pagan para hacer una función y yo tengo que dominar la herramienta y digo que la domino, entonces tengo que tener la propiedad de dominarla, tengo que tener el conocimiento para dominarla, para poder cobrar. Asimismo tú también tienes que hacer. Asimismo tú también puedes hacerlo. Solamente necesitas tomar atención, empezar a utilizar los conceptos de matrices y todo va a surgir correctamente para obtener cualquier tipo de resultado. Resulta que mi cliente, o resulta que esta persona que me hizo el comentario, quiere escribir sencillamente, mira, nueva función, por ejemplo, quiere escribir nueva función y dentro de un argumento, único argumento, pasar la cadena y que él haga exactamente esto, mira, con una fórmula, que él haga exactamente esto. No necesita, en este caso, ponerse a escribir esto. Me está pagando a mí para que lo haga. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Cuando Visual Basic desaparezca, porque va a desaparecer y lo va a hacer pronto, y quiero que te acuerdes de estas palabras en este video, lo va a hacer pronto, porque le están colocando demasiadas trabas al entorno de desarrollo con esto de los bloqueos. Tienes que aprender a manejar las nuevas funciones para lograr cualquier tipo de resultado. Y este es un tipo de resultado. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a llamar a la función lambda. ¿Qué hace esta función lambda? Crea un valor de función. Prácticamente es una función que me permite crear otras funciones a las que se le puede llamar dentro de las fórmulas o dentro de las celdas para que retornen un resultado. ¿Resulta que lambda también devuelve matrices? Claro que sí, devuelve matrices, y de ahí es donde yo me voy a agarrar, y de los conceptos que sé de matrices. Resulta que lambda funciona con parámetros. Por ejemplo, yo le digo a lambda, fíjate, tome el parámetro número 1, tome el parámetro número 2, tome el parámetro número 3 y posteriormente en el cálculo sume el valor de 1 más el valor de 2 más el valor de 3 y entréguelo como resultado. Si yo a 1 le paso el valor de 10, luego le paso a 2 el valor de 20 y luego le paso el valor de 30 y evalúo con Enter, pues ¿qué creen? 10 más 20 más 30 me da 60. Eso hace la función lambda, una función que crea nuevas funciones dentro de Excel. Entonces, necesito sí o sí crear parámetros. ¿Cuál es el parámetro más obvio que nosotros necesitamos para devolver la separación de esta cadena inicial? Fíjate, ¿cuál es el parámetro más obvio para separar esta cadena en estas dos cadenas? Pues obviamente la cadena. Necesitamos el parámetro. La P es de parámetro, utilizo el acrónimo de P de parámetro en minúscula que contenga el código. Fíjate, y le voy a dar una coma. ¿Cuántos parámetros necesito calcular? Pues uno solo. Necesito que tú me des el código o necesito que la función reciba el código a través de algún parámetro o a través de algún argumento cuando yo la llame y seguidamente trabaje con ella. Haga un cálculo de tipo matemático, de tipo lógico, de tipo algebraico, de tipo de comparación, de lo que tú quieras y devuelva este resultado. Entonces,
yo ya no necesito más parámetros, voy a pasar directamente del parámetro número 1 al cálculo. Fíjate, voy a pasar directamente al cálculo, no al parámetro, paso directamente al cálculo. Entonces vengo acá y le digo, este va a ser mi cálculo, al enter, y voy a empezar a construir mi función. Vengo acá, me arrastro esta IntelliSense como por acá o como por acá para que no moleste, y listo, y vengo aquí hasta la partecita de abajo y ya. ¿Qué necesito yo hacer? Pues inicialmente necesito mirar cuántos caracteres tiene mi cadena, es decir, necesito crear mediante alguna otra función, por así decirlo, y valga la redundancia, necesito calcular cuántos caracteres tiene mi cadena inicial o la que yo reciba por parámetro, que de ahora en adelante se va a denotar directamente así. Fíjate, esta cadena, vamos a hacer esta con el ejemplo, va a pasar directamente al parámetro. Yo no voy a apuntar directamente a la celda, voy a apuntar directamente a este nuevo nombre o a este nuevo parámetro para hacer referencia a los caracteres que van a llegar por parte del usuario cuando ejecute la función. Entonces, yo necesito calcular inicialmente el largo de la cadena. ¿Dónde está almacenada la cadena? Aquí en código, pero necesito almacenarlo en un nombre para posteriormente hacer cálculos con ellos. Si tú has visto mis anteriores videos y ya me estás siguiendo la cuerda, pues obviamente yo tengo que crear mediante el uso de la función let, que me permite crear nombres. Fíjate, asigna resultados de cálculo o asigna cálculos a nombres, y es útil para almacenar cálculos, siempre me pego acá, y es útil para almacenar cálculos intermedios y valores constantes o valores literales, definiendo nombres en una fórmula y después utilizándolos dentro de un megacálculo para obtener el resultado. Eso hace la función let. Básicamente yo le puedo decir, mira, n es igual a 1, b es igual a 2, y después en el cálculo, nombre o valor, fíjate, aquí en el cálculo yo le digo aquí, mira, n es igual a 1, b es igual a 2, después yo le digo acá en el cálculo, por favor sume n más b, y él viene y suma el resultado de let. Fíjate, me tiene que retornar un valor de 3. ¿Por qué? Porque asocié el 1 al valor de n, 2 al valor de b y luego sumé n más b. Let nos permite crear nombres. Entonces voy a crear un nombre que se llame, por ejemplo, nombre, el acrónimo obviamente de nombre que va dentro de la función let, que se llama nlargo. ¿Y qué va a almacenar nlargo? Pues el largo de la cadena. ¿Cómo lo calculo? Mediante el uso de la función largo. ¿Dónde están almacenados los caracteres del código? En el parámetro código de la función lambda, que de momento yo la voy a llamar y a denominar lambda externo. Entonces viene aquí y le coloco pcódigo y listo. El largo de pcódigo va a calcular 12 caracteres cuando yo le cargue esta cadena de texto dentro de este parámetro, y se va a almacenar directamente en este nombre llamado nlargo. Y listo. De momento tenemos hasta ahora un solo nombre creado. ¿Qué más necesitamos nosotros hacer? Le voy a dar una al enter para saltar a la siguiente línea y voy a crear otro nombre. Fíjate, este otro nombre, ¿qué necesita o qué necesito yo para crear después de contar cuántos caracteres tengo yo dentro de la cadena? ¿O cuál es el objetivo de que yo cuente cuántos caracteres tiene la cadena? Pues el único objetivo es de que yo extraiga cada uno de los elementos dentro de una matriz de elementos de manera separada, al igual como lo hicimos en este primer ejemplo, para obtener una matriz que contenga de manera separada y unitaria cada uno de los caracteres que hacen parte del código. Por ejemplo, una matriz de 12 elementos que tenga la letra T por separado dentro de un par de comillas, la letra H, la letra G, el carácter de 7, de 5, de 6, de 8, todo separado como lo hicimos aquí con la función extrae. Entonces a ese nuevo nombre yo le voy a llamar matriz. Fíjate, coloco así el nuevo nombre, por ejemplo, algo que me diga a mí que va a almacenar una matriz, y le voy a decir, mediante el uso de la función extrae, por favor pásame un texto, y ese texto está como el parámetro código que yo le pasé aquí al lambda externo. ¿Y qué voy a hacer en la posición inicial? Pues a crear una secuencia para partir cada uno de esos elementos y retornarlos dentro de la función extrae como una matriz separada y cargarlos dentro de nmatriz.
En otras palabras, llamo a la función extrae, cargo en el primer argumento llamado texto el código que yo necesito partir y posteriormente, mediante la función secuencia, creo una secuencia por filas que tenga la cantidad de elementos de n largo que va a contener la cantidad como un número constante, por ejemplo 12 caracteres, 15 caracteres, 10 caracteres, una secuencia de ese número de filas y lo paso aquí, mira, en el número de filas y posteriormente de una sola columna. Y esta matriz que me está devolviendo secuencia, que la paso dentro de la posición inicial de la función extrae, se va a encargar de extraer en la posición 1, 2, 3, 4, 5 hasta 12 cada uno de los caracteres de manera separada, extrayendo siempre un solo carácter dentro de la función extrae, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Mira, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces vengo y cierro la función extrae con el paréntesis, este de cierre. Fíjate que cuando yo cierro un paréntesis, este paréntesis que tengo acá se pone en negrita, fíjate, ahí se puso en negrita. Ya lo cerré, le voy a dar una coma y luego le doy una enter. Voy a darle aquí unos espacios y voy a colocar una n y luego la quito. ¿Qué estoy haciendo con la función extrae? Generando una matriz resultante que va a tener cada uno de los elementos de manera separada que corresponden a cada uno de los caracteres y se la voy a volcar a este nombre que se llama nmatriz y lo guardo ahí dentro de la función let. ¿Qué necesito yo hacer ahora? Necesito identificar, porque voy a tomar y voy a hacerlo de manera recursiva o recurrente mediante las funciones de Excel, mediante las funciones de lambda, que son ayudantes de lambda o las funciones auxiliares de lambda. Voy a empezar a iterar cada uno de los elementos en busca de este número. Es decir, yo tengo 12 caracteres y quiero que lo notes así, mira. Yo tengo 12 caracteres acá, fíjate. Yo tengo estos 12 caracteres. Lo que voy a hacer con esta matriz que yo tengo aquí, que sería prácticamente esta cadena separada, caracteres por caracteres en una sola matriz, voy a empezar a iterar el elemento número 1 para ver si es un número. No es un número, entonces pase, es el valor de 1. Luego paso al valor de 2, que sería el carácter 2 de h. ¿Es un número? No es un número, entonces guárdelo, el valor de 2. Luego pase al valor de 3, que sería el carácter g. ¿Es un número? No es un número, es una letra, entonces guarde el 3. Pase al siguiente carácter, que es el 4. ¿Es un número? Sí es un número, entonces colóqueme un valor de 0 y quédese con el valor de 3 y para el resto de elementos imprima 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. En consecuencia tengo un carácter de 1, un carácter de 1 y un carácter de 1, en donde cada uno identifica que son caracteres alfabéticos y después de que encuentre un número, todos se evalúan como un valor de 0, de 0, de 0, de 0, de 0 y de 0. Así encuentre caracteres alfabéticos, se encuentran después de un número y todos se evalúan como un 0. Si yo tomo esa matriz resultante y la sumo, pues es como si yo sumara 1 más 1 más 1 me da el valor de 3, porque da 1 más 1 más 1 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0, me retorna un valor de 3. ¿Cómo hacemos esa lógica nosotros? Esa lógica que nos permite identificar hasta dónde nosotros tenemos que ir, hasta dónde nosotros tenemos que recorrer la cadena. Pues muy sencillo, fíjate, voy a llamar, por ejemplo, así de manera intuitiva, o voy a colocar por acá, mira, un nombre que se llame hasta. Un nombre, le pongo una n y ese nombre se va a llamar hasta. Y a este nombre le voy a cargar algo. Le voy a cargar un valor constante y va a ser un solo número. Por ejemplo, 3. Por ejemplo, en esta segunda cadena 4. ¿Por qué 4? Porque hay 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo hago yo para contar y devolver el valor de 4? Sabiendo que si identifico caracteres alfabéticos, aquí también los voy a identificar y aquí también los voy a identificar. Necesito ponerle un freno al conteo cuando detecte el primer valor numérico y por más que encuentre caracteres alfabéticos, siempre imprima valores de 0 dentro de una matriz resultante, para cuando yo la sume me genere únicamente los valores de 1 antes del primer número, siempre antes del primer número. ¿Cómo lo hacemos? Mira, muy sencillo. Fíjate de este método. Voy a utilizar a la función scan. ¿Qué hace la función scan? Y quiero que estés muy pendiente.
examina o escanea una matriz aplicando una función lambda interna a cada valor y devuelve una matriz que tiene cada valor intermedio. Y uno se rasca la cabeza y dice, con esa explicación, mejor dicho, ¿para qué, amigos? Ya no entendí nada de la función scan. Prácticamente lo que hace la función scan, y quiero que aprecies aquí este IntelliSense porque esto es muy sencillo de entender. La función scan va a recibir una matriz que va a estar detallada en el segundo argumento. Control Z rojo porque me gusta más el rojo. Va a recibir un array o va a recibir una matriz que se encuentra detallada en el segundo argumento. Resulta que la función scan, si yo le paso un array que tiene 12 elementos, la función scan siempre va a retornar una matriz resultante de 12 elementos. Es decir, si yo le paso una matriz de n elementos, la función scan retorna una matriz que tiene esa misma cantidad de elementos. Pero ella tiene un valor inicial, tiene un initial value. Este initial value es prácticamente un contador que se va a iterar dentro de la función lambda interna de la función scan, porque vamos a utilizar un lambda interno para esta función scan, que es una función auxiliar de lambda, y me va a permitir iterar ciclo tras ciclo de esos 12 valores que yo le cargue en el array. Me va a permitir iterarlo ciclo tras ciclo cada uno de esos 12 elementos mediante la función lambda, en donde yo voy a especificar el cálculo, cómo tiene que comportarse este contador llamado initial value. Si este contador initial value yo logro colocarlo como si fuese una señal, como si fuese una bandera, al igual que en programación. Cuando estamos viendo programación, yo le coloco una señal. Si eso es una letra, póngale el valor de 1. Si eso es una letra, póngale el valor de 1. Pero si es una letra, después de que ya encontró el primer número, póngale un valor de 0. Yo puedo crear una matriz de unos y ceros que después puedo agregar y transformar en un solo valor. Vamos a hacerlo muy despacio, fíjate. Dentro del initial value, es decir, dentro del valor inicial o el contador, yo le voy a decir a scan, iniciemos con el valor de 1. ¿Por qué? Porque todos los códigos siempre van a tener, mínimo van a tener un solo carácter alfabético, como en este caso, y me lo están entregando a mí dentro de los insumos o los requisitos de la función que tengo que construir. El código tiene que tener o tiene como mínimo un carácter alfabético al empezar, que es por ejemplo, el del último ejemplo, que es la letra A, luego sigue un valor numérico. Entonces yo arranco a escanear siempre en la primera posición, es decir, el contador lo inicio en el valor de 1. Ahora bien, dentro de la matriz, aquí me dice un array, yo le voy a pasar un array. ¿Qué array piensas que yo le voy a pasar? Pues el array que creamos en este momento en la parte de atrás, que va a contener todos los caracteres de la cadena o el código separados dentro de una matriz. En este caso 12 caracteres, una matriz de 12 elementos separados uno por uno dentro de un par de comillas. Muy sencillo, no pasa absolutamente nada. Entonces vengo acá y le paso el n matriz, es decir, le paso el nombre que contiene la matriz. Y después ya ahora sí viene la función, que viene lo lindo, la lógica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante el uso del lambda interno. Llamo a un lambda, llamo a la función lambda, y esta función lambda tú no tienes que confundirla con esta otra función lambda. Este es el lambda externo que va a crear la función, y este es el lambda interno que va a colaborarle o a ayudarle a la función scan que yo tengo aquí, que casi me paso, fíjate que va a colaborarle a esta función scan para devolver una matriz resultante. Es decir, este lambda se va a encargar de hacer el cálculo para poder cargárselo directamente a este nombre y devolverlo como retorno de la función scan. ¿Listo? Entonces, dentro del lambda, ¿qué vamos a hacer dentro de este lambda interno? Pues lambda interno, cuando yo leo la ayuda de scan, scan me dice, cuando usted cree el lambda interno de la función scan, usted tiene que crear dos parámetros. Mínimo tiene que crear dos parámetros. El primer parámetro se va a encargar de recibir el valor inicial, que va a actuar como un contador. Por tanto, yo vengo acá y le pongo, mira, b pequeña de variable, y le pongo así, mira, contador, le pongo bcont. Es decir, vcont va a ser variable contador. Ya te explico bien para qué sirve esa variable. Y el segundo parámetro va a ser
el valor de la variable o el nombre de la variable que va a contener cada uno de los elementos, de esta matriz de valores. Por tanto, yo le voy a colocar así, mira, elemento matriz. Vamos a colocarle así, mira, elemento matriz. Elemento matriz, a ver si se deja poner bien. Voy a pasarme esta IntelliSense por aquí para arribita para que no estorbe y te voy a ir diciendo en qué va a consistir el ejercicio o qué hace la función scan. Resulta que la función scan va a dar vuelticas, va a ser un ciclo. ¿Cuántos ciclos va a ser la función scan? Va a ser 12 ciclos. ¿Por qué 12 ciclos para este ejercicio? Mira, para este primer código va a ser 12 ciclos. Pues resulta que la matriz que yo le estoy pasando aquí, que en este caso es N matriz, tiene 12 elementos. Entonces va a ser 12 ciclos y le va a pasar en cada uno de los ciclos, le va a pasar un elemento por elemento de esta matriz que va a contener puros caracteres, se los va a ir pasando directamente al parámetro, sí, al parámetro que se llama elemento matriz, y lambda, este lambda interno, va a hacer algo con ellos. Luego el contador se va a inicializar con el valor de 1 y se va a cargar en la primera variable, es decir, en la variable contador. Fíjate, voy a darle control Z y control Z, y lo que vamos a hacer es a cargar el valor de la variable contador en el initial value, se va a cargar en la variable contador, y cada elemento de la matriz se va a ir tirando uno a uno en un ciclo continuo de 12 ciclos, de 12 vuelticas, se va a ir iterando dentro de este elemento. ¿Qué voy a hacer con estos dos parámetros yo? Con el valor de la variable contador y el valor del elemento matriz. Pues voy a comparar si este elemento que yo tengo aquí del elemento matriz es un texto y si el valor de la variable contador permanece siempre en 1 porque se inicializó en 1. Cuando yo llegue a un número, por ejemplo a este 7, lo que voy a hacer es que voy a convertir este valor de la variable contador, lo voy a convertir en un 0. Y tú te estarás preguntando, Andrés, ¿pero cómo así? ¿Siempre se va a pasar este 1 en cada ciclo? No. Se pasa solamente la primera vez el valor de 1, dentro de la variable contador. Luego, cuando la función lambda empieza a iterar los 12 ciclos, prácticamente el 1 siempre permanece hasta que no sea alterado por la función lambda y vuelve y se recarga el valor para el siguiente elemento. ¿Listo? Te lo voy a explicar más detalladamente. Fíjate, ¿qué es lo que voy a hacer aquí dentro de la función lambda? Dentro de la función lambda yo voy a tomar una decisión. Fíjate, aquí me está diciendo parámetro número 1, variable contador. ¿Por qué lo creo? Porque la función scan me lo exige. Cree una variable o un parámetro que reciba el contador del valor inicial. Porque la función scan lo que hace es devolver la matriz de valores intermedios del contador, no de la matriz. Y segundo, cree un segundo parámetro que reciba cada elemento de la matriz. Entonces, vengo aquí y le digo, en el cálculo de este lambda interno, por favor, creemos una función sí o evaluemos con una función sí dos pruebas lógicas. Y como necesito que las dos se evalúen como verdadero para que me retorne un valor de verdadero en cada uno de esos 12 ciclos, teniendo en cuenta que siempre vamos a trabajar con este primer ejemplo, quiero que lo observes, entonces llamo a la función i, porque necesito que los dos se cumplan como verdadero. Y le digo, si el primer valor lógico, si el primer valor lógico que vamos a tratar aquí como la variable contador, voy a llamar aquí a la variable contador, es igual a un 1, fíjate, es igual a un 1, y además también el elemento de la matriz no es un número, es decir, es una letra, entonces coloco así, mira, no. Llamo a la función que niega y coloco es número y llamo al elemento de matriz que lo tengo acá, el elemento de matriz, y lo multiplico por 1 porque recuerde que él viene como una cadena de texto que se está pasando aquí mediante la función extrae, porque la función extrae es una función de texto, entonces cada elemento llega encerrado dentro de un par de comillas.
Entonces, si es un número y lo multiplico por 1, pues obviamente me da el número. Si es una letra y lo multiplico por 1, me da un error de valor. Entonces yo vengo y encierro esto, E matriz, que sería el elemento de matriz que estoy iterando en cada ciclo, lo multiplico por 1 y lo paso dentro de la función es número. Si es una letra, por ejemplo la T, entonces me devuelve un error de valor que al evaluarse con la función es número me dice falso, no es un número. Y cuando yo lo niegue con la función no, pues él me va a decir falso, negado por la función no, pues me da un verdadero. Y el contador de esta variable vale un 1, entonces fíjate, el 1 pasó directamente aquí a la variable contador del lambda. Y este 1 pasa directamente al cálculo de la función lambda interno, que sería la parte del cálculo que yo estoy generando acá, mira, el parámetro o el cálculo, entonces también se corre con el valor de verdadero. ¿Qué pasa si yo cierro a la función i? Fíjate, esta función i y ambas pruebas lógicas, valor lógico 1 y valor lógico 2 se evalúan con el valor de verdadero, pues obviamente la función i va a retornar un valor de verdadero. Si tan solo una prueba lógica de esas dos se evalúa como falsa, entonces la función i devuelve un valor de falso. Por tanto, se ejecuta bien sea la parte verdadera de la función sí o bien sea la parte falsa de la función sí, dependiendo de cómo se evalúe la función i. Entonces yo le voy a decir, si se ejecuta la parte verdadera, es decir, si la función i se corre como verdadero en donde el valor de la variable contador venga cargado con el valor de 1 y el valor que venga a su vez en la variable del elemento matriz no sea un número, es decir, sea una letra, entonces imprímame el valor de 1. En caso contrario, devuélvame un valor de 0. Y cierro la función sí, y luego cierro la función lambda, y luego cierro la función scan. ¿Qué es lo que estamos haciendo prácticamente antes de pasar al siguiente parámetro? Fíjate, vamos a hacerlo con estos 4 elementos. Vamos a hacerlos con estos 4 elementos que yo tengo acá, mira, hasta 7 o quizás hasta 5. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Voy a darle un control Z y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el carácter de T. Fíjate, el carácter de T que sería el primer elemento. Control Z, le hacemos la flechita y listo. Vamos a arrancar la función scan con el valor de 1. N matriz viene cargada con toda la matriz completica que vamos a tener aquí dentro de la celda y llamamos a la función lambda. Resulta que la variable contador va a llegar cargada con el valor de 1. Fíjate, llega cargada con el valor de 1. Y el primer elemento de la n matriz pues va a ser esta t. Entonces el primer elemento de la n matriz se carga con el valor de t y llega aquí al elemento matriz. Entonces llega 1 y el valor de t. Vamos a hacer la comparación. Valor, que en este caso, fíjate aquí, valor, vamos a hacerlo por acá, valor de la variable contador que llega cargada con el valor de 1 es igual a 1, entonces me da verdadero, fíjate, verdadero. Y ahora le digo, viene una t cargada, t por 1 me da error de valor, es número, me da falso, por no me da un verdadero y se evalúa como verdadero. Entonces, la función i, como es verdadero y verdadero, me retorna un verdadero y me imprime el valor de 1. ¿Listo? Este valor de 1 que te acabo de señalar y que voy a quitar para que me dé espacio dentro de la pantalla, ahora viene y se asocia directamente, fíjate, con la variable contador para el siguiente ciclo. Se itera. Ya no vuelve nuevamente a este 1, no vuelve. A este 1 ya no vuelve. Simplemente se itera, vamos a colocarlo aquí con rojo, se itera este valor y vuelve y llega aquí a la variable contador. Y el valor de la variable contador vale un 1 y se guarda y se almacena en el primer elemento de la matriz resultante que va a arrojar scan, que va a devolver scan. Entonces, pasamos al segundo elemento de la matriz. Viene el elemento de la matriz y le carga la letra H, fíjate, la letra H. Entonces H viene para acá, fíjate, y se lo carga directamente aquí en matriz y contador vale 1 del ciclo anterior más H y viene y juega 1 es igual a 1, me dice verdadero y luego H por 1 me da error de valor, es número falso, no verdadero y me da otro verdadero y verdadero la función i retorna un verdadero y vuelve y se imprime el valor de 1 y el valor de 1 viene otra vez a la variable contador. Y la variable contador ahora itera en el tercer ciclo el valor del carácter de G.
vengo y lo tacho por acá. Y venimos nuevamente. El valor de la variable contador viene cargado con el valor de 1. Fíjate, entonces se viene acá con el valor de 1. Y luego el elemento de la matriz siguiente me está retornando el valor de G. Voy a darle control Z, el valor de G para acá. Y listo, arrancamos. Viene y se compara. 1 es igual a 1, me dice verdadero. Y viene para acá y me pone un verdadero. Ahora, el valor de G por 1 me da error de valor, es número falso, por no me da un verdadero y aquí tengo otro verdadero. De momento, el i nuevamente se ejecuta como verdadero, ya no me está quedando espacio, vengo hasta acá y la variable contador queda cargada con el valor de 1. Fíjate muy bien porque ya viene el cambio. Entonces, venimos y la variable de la matriz, que en este caso sería el nombre matriz, viene y le tira un elemento adicional a n matriz, es decir, le tira el carácter de 7 y viene encerrado entre un par de comillas dobles. Recuérdalo. Entonces, el valor de la variable contador del ciclo anterior tomó el valor de 1. Entonces 1 es igual a 1 porque viene acá y se devuelve. 1 es igual a 1 verdadero. Y ahora 7 que viene dentro de un texto por 1 me da 7. Es número verdadero, por no me da falso. Aquí me da un falso. ¿Listo? Y el primer falso. Resulta que la función i dice verdadero y falso. Entonces se evalúa como falso porque la función i solamente tiene que tener puros verdaderos para que me devuelva un valor de verdadero. Resulta que me devolvió falso. Entonces viene y se imprime ahora el valor de 0. Control Z, se imprime el valor de 0. Y este valor de 0 que voy a quitar nuevamente viene ahora, mira, y se carga dentro de la variable contador y se itera en el quinto ciclo, que en este caso sería ahora el valor de 5. Lo voy a poner con rojo. Entonces, fíjate, el valor de la variable contador del ciclo anterior viene ahora con el valor de 0 y se carga directamente acá. 0 es igual a 1, me va a dar un falso. Entonces, no importa si el carácter siguiente viene siendo un número o una letra, el valor de la variable contador ya se transformó en un 0 y jamás va a volver a ponerse como un 1 porque esta condición que yo tengo acá lo va a sacar porque el valor de la variable contador vale 0 y 0 nunca va a ser igual a 1 y siempre va a ejecutar la parte falsa de ahí en adelante y la variable contador siempre va a quedar cargada con el valor de 0. Por tanto, la función lambda interna de la función scan lo que va a retornar es 1, 1, 1, 0, 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 puros ceros. Es decir, así encuentre caracteres alfabéticos, retorna puros valores de 0. Y listo, la función scan está retornando una matriz con 12 elementos que ahora es binaria y no va a contener los elementos de esta cadena, sino va a tener unos y ceros y va a tener unos donde sean puros caracteres alfabéticos al principio y apenas encuentre un cambio con un valor numérico empieza a devolver puros ceros. ¿Qué sucede si yo vengo y llamo aquí a la función suma y agrego esa matriz binaria? Pues sencillamente la función suma me devuelve en este caso el valor de 3 y ese valor de 3 viene y se carga aquí en el n hasta, un nuevo nombre. Se carga en un nuevo nombre que se llama n hasta y en ese n hasta se va a guardar el valor de 3. Yo vengo acá y le doy una coma y salto al siguiente nombre, le voy a dar acá un espacio, voy a colocar nombre nuevo y fíjate, no te me corras porque esto es muy fácil, estoy gastando aquí mi voz y estoy gastando mi garganta porque ya me está doliendo un pelín para que detallarte todo el proceso lógico, cómo se piensa, cómo se desarrolla la lógica y verás que no es difícil, entiéndelo así. Entonces, ya tengo aquí la cantidad de caracteres que yo necesito extraer. Yo bien pueda, lo puedo hacer aquí con la función coincidir, pero la verdad, ¿por qué lo hice así? Porque necesito aprenderme este método. Este método yo ya me lo sabía de memoria. Buscar un valor dentro de una matriz con la función coincidir para buscar el primer elemento. También lo hubiese podido haber hecho así. Pero lo hice así con scan para empezar a utilizar las nuevas funciones de Excel y empezar a colocarles, digamos, ejercicios en la parte ya útil, en la parte de usabilidad que puedan ser extrapolados a un ejemplo similar o a un ejemplo parecido utilizando ese concepto de iteración recursiva y frenado donde encuentre un elemento que a uno no le convenga o que a uno no le sirva o que no cumpla con una condición. Por eso lo hice así, pero si tú quieres cargarle el valor de coincidir, pues hazlo, no pasa nada. Este video lo estoy haciendo simplemente
Es para que tú entiendas que hay múltiples métodos para poder llegar al mismo resultado, y lo mejor es utilizar métodos iterativos, porque cuando las matrices son muy largas, estas funciones de iteración operan muy rápido, inclusive mucho más rápido que las funciones tradicionales de coincidir o buscar B, etcétera. Un montón de funciones que hacen eso dentro de Excel. Perfecto, ya estoy agregando acá la función suma y me está diciendo, mira, tienes que extraer 3 caracteres. Vamos a hacerlo ahora. ¿Cómo separamos nosotros de la función que me tiene que retornar una columna con esta primera parte y una segunda columna? Yo no voy a hacer 2 fórmulas, voy a hacer una función que tome el código y genere 2 columnas de manera independiente y cada columna tenga cada uno de los elementos. Voy a generar una n matriz, fíjate, una n matriz resultado. Es lo mismo, esta misma n matriz tiene casi el mismo nombre, pero como le pongo la R, pues ya tiene un nombre diferente. ¿Qué va a ser esta n matriz? Pues la n matriz del resultado. Ya me va a generar el resultado. Hasta ahí yo voy a llegarlo. ¿Qué necesito yo hacer? De momento yo tengo solo una matriz que tiene 12 elementos, es decir, y lo tengo por filas porque así la creé con la función secuencia. Creé una secuencia para que extrajera cada uno de los elementos en 12 filas. Y no la tengo por columnas. Entonces, lo primero que necesito aquí yo es generar 2 columnas en una matriz resultante. Para ello voy a utilizar a la nueva función de Excel llamada archivo MacArray, que prácticamente me permite desarrollar un array con la cantidad de filas y columnas que yo le indique para obtener una respuesta lógica y que me pueda devolver el resultado que yo necesito en un momento determinado. La función archivo MacArray o MacArray, como yo le digo, me permite generar matrices resultantes que pueden tener n números de dimensiones, es decir, una cantidad de filas y una cantidad de columnas, perdón, n cantidad de filas y n cantidad de columnas en solo 2 dimensiones. Eso hace archivo MacArray. ¿Cuántas filas necesito crear yo? Pues obviamente necesito crear tantas filas como cantidad de elementos de la matriz resultante yo tenga. Es decir, como aquí la secuencia la generé por filas, con n largo, que está contando la cantidad de caracteres que tiene mi primer código, que va a ser 12 elementos. Entonces, en la partecita así de filas, fíjate, la función MacArray, se me olvidó dar la explicación, devuelve una matriz calculada de un tamaño de fila y columna especificado mediante la aplicación de un lambda interno, que también te voy a explicar. Lo que hace la función MacArray es tomar cada uno de los elementos, toma la matriz, multiplica cada uno de los elementos y genera un resultado para cada uno de los elementos de fila y columna que yo le especifique en sus primeros 2 argumentos. Abro con un paréntesis y fíjate que él me está diciendo rows o me está diciendo filas. ¿Cuántas filas voy a crear? Pues voy a crear la cantidad de filas que me diga n largo, que en este caso y para el primer ejemplo serían 12 caracteres, pero se lo voy a pasar de manera dinámica, entonces le coloco n largo. ¿Y cuántas columnas voy a crear? Pues fíjate, necesito una para la primera parte y necesito otra para la segunda parte, entonces se lo paso de manera literal con el valor de 2. Y de momento, n archivo MacArray, que se va a cargar en n matriz resultado, va a tener para el primer código una matriz que va a tener 2 columnas por 12 filas o una matriz de 12 filas por 2 columnas. Fíjate que en el tercer argumento viene la función. ¿Qué función vamos a manejar acá? Pues obviamente el lambda interno. Y este lambda interno de la función archivo MacArray me obliga a mí, al igual que scan, a crear 2 parámetros. Uno que reciba el elemento de fila y otro que reciba el elemento de columna. En pocas palabras, creo una variable que se llame vfila, para que cargue el elemento de fila de cada uno de estos 12 elementos y, por ejemplo, una variable que cargue cada uno de los elementos de estas 2 columnas. Y como ya creé los 2 parámetros obligatorios de bfila y bcolumna que va a cargar cada uno de sus elementos, voy a generar el cálculo. Es decir, el cálculo que me va a permitir desplazar y colocar en el momento adecuado, en el lugar adecuado de esta matriz resultante, cada uno de los caracteres y un montón de espacios para posteriormente agregarlos. Básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjate. ¿Qué es lo que hace la función archivo MacArray? Creamos una matriz que va a tener 12 filas para este primer código, que tiene 12 caracteres. Vamos a crear una matriz que tiene 12 filas por 2 columnas. Cada una de esas 12 filas, vamos a tomarlo así, mira, se toma
la fila número 1 y se pasa dentro de la variable fila. La fila número 2 se pasa dentro de la variable fila. O más bien hagámoslo así, mira, control Z. La fila número 1 dentro de la variable fila de la columna número 1. Luego viene la fila número 2 hacia la variable fila de la columna número 1. Fíjate de los números. Variable en el número de largo, en la variable fila le pongo la fila 3 de la columna 1. Luego la fila 4 de la columna 1. Luego la fila 5. Vamos a hacerlo así. La fila 5 de la columna 1. La fila 6 de la columna 1, la fila 7 de la columna 1. Una vez se completen las 12 filas de la primera columna, entonces saltamos y decimos fila 1 de la columna 2, fila 2 de la columna 2, fila 3 de la columna 2, fila 4 de la columna 2. Y creamos una matriz en toda regla que lambda la va a recibir a partir de estos dos parámetros y va a armar una matriz rectangular que tiene 12 filas por 2 columnas y en cada una de ellas va a poner 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, va a colocar los números que van a ir iterando. Fila 1, columna 1, fila 2, columna 1, fila 3, columna 1, fila 4, columna 1, fila 5, columna 1, fila 6, columna 1. Cuando llegue a fila 2 y la columna 1, salta y luego dice fila 1, columna 2, fila 2, columna 2, fila 3, columna 2. Es decir, va llenando las columnas y crea una matriz cuadrada o rectangular, 12 filas por 2 columnas. Y se los va a pasar iterativamente dentro de la función lambda y va a ser tantos ciclos como elementos cuadrados tenga la matriz. Es decir, no vamos a hacer solamente 2 ciclos, vamos a hacer 24 ciclos. 24 porque cada columna tiene 12 filas y existen 2 columnas y cada una de ellas se va a ir pasando, así pum 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 se va a ir pasando y se van colocando uno a uno. Lo que yo necesito comprobar es que si el valor de la variable fila que yo estoy cargando aquí, para no extenderme tanto, es menor a la cantidad del número que me arroja n hasta, que es el valor de 3, entonces volque todos los elementos en la columna 1. Si el valor de la variable fila es mayor a 3, es decir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, entonces volque el resto de elementos en la columna número 2. Y listo, luego las agrego y las entrego como resultado. ¿Cómo carajos hacemos esto? Con decisiones. Entonces vengo acá y le coloco a la función sí. Y le digo, necesito evaluar siempre 2 elementos y que ambos se cumplan como verdaderos, es decir, llamo a la función i, porque necesito pasar valor lógico 1 y valor lógico 2, y cuando ambos se cumplan como verdaderos, entonces quiero que tú devuelvas un valor. Lo primero que le voy a decir es que si la variable fila que se está iterando en un momento determinado es, en este caso, menor o igual al número que está calculando el n hasta, que para este primer ejercicio son 3, entonces vengo y le coloco de manera dinámica n hasta, entonces devuélvame un valor de verdadero. Y a su vez también, si el valor de la variable columna es igual a 1, al valor de 1, entonces también retórneme un valor de verdadero. Fíjate, si esta función i se evalúa con el valor de verdadero, pues obviamente me va a devolver un valor de verdadero. ¿Qué tiene que hacer? Pues tomar a la función índice, que se encarga, como lo dice toda la función índice, de devolver un valor en la referencia de fila y de columna de una matriz determinada. Resulta que mi matriz va a tener simplemente una sola columna, porque la que sí voy a pasar dentro de la función índice se llama nmatriz. No voy a pasar archivo macarray, sino nmatriz, que tiene por filas la cantidad de separación de cada uno de los caracteres que son alfabéticos y numéricos dentro de una matriz que va a tener, en este caso, una matriz que va a tener así, mira, como unas 12 filas en una sola columna. Entonces, muy sencillo, vengo y le digo mediante la función índice, por favor, lo que quiero que hagas acá, de hecho le voy a dar aquí, mira, un pequeño espacio para colocarla así, mira, en la parte del valor sí verdadero, o vamos a ver si la colocamos. Vamos a ponerla acá, mira, en el valor sí verdadero. Quiero que tú me devuelvas sobre n matriz,
que sería en este caso, mira, esta n matriz la iba a saltar así hacia abajo, pero ahí queda bien. Entonces le decimos, si esto se cumple con el valor de verdadero de que el valor de la variable fila sea menor o igual a 3 para el primer ejemplo, y el valor de la variable columna cuando se esté iterando sea igual a 1, entonces extraiga de esta n matriz que va a contener todos estos elementos separados, extraiga el valor que está iterando dentro de la variable fila. Listo, no pasa absolutamente nada. Vengo y lo cierro. ¿Qué pasa si no? Fíjate, ¿qué pasa si no es igual o no es menor o igual a 3? Y en la columna número 1, pues entonces haga otra cosa. Le voy a dar un al enter y voy a empezar a dar espacios, 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 y luego vengo y me los copio por acá con control C y los pego, los pego, los pego, los pego, los pego, los pego, los pego y los pego hasta salir aquí en el cursor. Le voy a decir, si esto es un valor si falso, entonces ejecutemos otra función si. Fíjate, es decir, una función si anidada, una dentro de otra. Si en la prueba lógica de la función si externa se evalúa como verdadero, tú me corres este índice y vas guardando todo en la primera columna. Si no, si llegas a la columna número 2 o el índice de fila es mayor a 3, entonces póngalo en la segunda columna. Es decir, necesito hacer otra comparación. Tengo que decirle si el valor con la función i de la variable fila es mayor al valor que se encuentra en el nombre n hasta, que me está marcando el valor de 3, y el valor de la columna es igual a 2, es decir, en la segunda columna. Entonces, si tú te evalúas como verdadero, quiere decir que ya estás en la segunda columna y el valor de la fila es mayor a 3, es decir, es un 4, un 5 hasta 12. Entonces, el retorno que tú me tienes que dar es la función índice, que es esta misma función índice, tomando a la n matriz y imprimiendo el valor de la variable fila. Vengo y cierro, en este caso a la función índice, y en caso contrario de que sea un falso, ¿qué tengo que hacer? Fíjate, en caso de que sea un falso, que no se cumpla ni la condición 1 ni la condición 2, entonces que me imprima un vacío mediante un par de comillas. Cierro a la función si interna, fíjate, le voy a quitar este paréntesis y fíjate cómo este paréntesis se va a poner en negrito, mira. A lo que lo cierre, vengo acá, lo cierro y se pone en negrito. Cerré la función si interna. Ahora cierro a la función si externa. Fíjate cómo se puso acá. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues a cerrar la función lambda auxiliar de archivo macarray. Se cierra esta función. Y luego vengo y cierro a archivo macarray, que no pasa absolutamente nada. Le doy una coma y posteriormente vengo aquí con un al enter y voy a crear ahora un nombre de salida, es decir, digamos que ya quiero ejecutar el cálculo, entonces le digo imprímame por favor el resultado de n matriz, cierro la función let, cierro la función lambda. De momento, fíjate, vengo y copio todo esto con control C y le doy un enter y esto me retorna un error de cálculo. Vengo acá, fíjate, perdón, vengo a fórmulas, administrador de nombres, nuevo nombre y le coloco aquí, mira, nueva función, todo pegado. Nueva función, y aquí en donde dice se refiere a, vengo y le pego ese tremendo formulón que va a ser una nueva función, le doy a aceptar, le doy cerrar y vengo y le digo acá, mira, nueva función, y él me está pidiendo un único argumento, me pide el código y vengo, yo lo cierro, le doy un enter y voilà, mira, me está imprimiendo en la primera columna THG y luego me imprime un montón de vacíos. Luego en la segunda columna, para estos valores, me imprime un montón de vacíos porque no cumplió la condición y el resto de elementos sí me imprime el resto de códigos. ¿Qué es lo que necesito? Tomar esta matriz resultante y reducirla por columnas para formar una concatenación de cada uno de los elementos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, fíjate, no hemos terminado. Vengo y quito esto y voy a crear, ya creé aquí un nombre, ya imprimí para que tú te dieras cuenta y voy a crear ahora sí el cálculo. Fíjate, vengo y salto para acá, este sería el superintelligence de esta función let. Y vengo y le digo, ahora sí quiero ejecutar el cálculo. ¿Qué va a hacer el cálculo? Pues va a contener una salida matricial de dos elementos. ¿Cómo creamos nosotros una salida matricial de dos elementos? Una salida matricial de dos elementos que tengan dos columnas. Pues muy sencillo, mediante una prueba lógica.
Y tú vas a decir, ¿cómo así, Andrés? Mediante una prueba lógica. Claro que sí, mira. Entonces, en el cálculo voy a ejecutar directamente un sí, directico un sí. Y le voy a decir, llamemos a la función secuencia y le digo, créame por favor una secuencia, ahora sí, por columnas que tenga una fila por 2 columnas. Fíjate, si yo vengo y evalúo la función secuencia, en el argumento número de fila yo pongo el valor de 1 y en las columnas el valor de 2. Si yo vengo y evalúo la función secuencia con F9, él me dice 1,2, es decir, columna 1 y columna 2, o valor de 1 y valor de 2. Yo quiero que tú me digas, mediante la prueba lógica de la función sí, que estoy colocando ya en el cálculo de la función let, cuál es igual a 1. Pues él me va, cuál es igual al valor de 1. Pues la función sí me dice en su prueba lógica, cuando yo la evalúe, un verdadero, porque un 1 es igual a 1 y un 2 no es igual a 1, entonces me dice verdadero y falso. Si yo vengo y le digo en la prueba lógica, le paso en vez de un verdadero, le paso en vez de un falso, le paso un verdadero y a su vez un falso, es decir, una matriz que tenga un verdadero y que tenga un falso, pues él va a utilizar el argumento valor si verdadero y utiliza el argumento valor si falso para imprimir 2 cosas al mismo tiempo y me genera una matriz por columnas que tiene 2 columnas. Súper genial, ¿verdad? Si necesitamos más columnas, elegimos a la función choose o a la función elegir en inglés. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues muy sencillo. Vengo y selecciono una nueva función que se llama elegir columnas. Tengo una matriz resultante que sería esta supermatriz que está generando un rango de desbordamiento que se llama n matriz resultante. Fíjate, la tengo acá. Entonces vengo y le invoco. ¿Qué hace la función elegir columnas? La función elegir columnas me pide a mí una matriz de entrada y yo le digo, por favor, devuélveme una columna o qué columna quiero devolver yo. En el argumento número 2, en el argumento número 3 le digo qué otra columna quiero devolver yo, hasta 255 argumentos. Entonces básicamente voy a emplear a la función columna para que me diga a mí, tome la matriz, que en este caso es matriz resultante, y devuélvame para la parte verdadera la columna número 1 y vengo y cierro. Y para la parte falsa, que en este caso de la función sí va a estar en el número de 2, pues entonces tome a elegir columnas, vuelve y tome a n matriz resultante e imprímame la columna número 2. Y listo, vengo y cierro y listo. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí me está devolviendo una columna separada que contiene toda la cantidad de elementos y aquí me devuelve otra columna separada en este argumento. Como necesito concatenar cada uno de los elementos, llamo a la función concat y concateno el retorno de la función elegir columnas. Llamo acá a la función concat y cierro y listo. Y vengo y copio todo esto con control C, evalúo con enter. Yo sé que esto me va a dar un error, no pasa nada. Y vengo luego, mira, al administrador de nombres, selecciono nueva función y vengo y reemplazo la fórmula vieja por la nueva actualización. Le doy un clic acá, clic en cerrar. Y como por arte de magia, fíjate, tengo un rango de desbordamiento marcado con una línea azul que me está marcando a mí cada uno de las 2 salidas o cada una de las 2 partes del código THG 7568HJ908 como yo lo tengo acá. ¿Qué pasa si yo desplazo la fórmula hacia abajo? Mira, ahí está la fórmula resultante. Ya no tienes que preocuparte de hacer estos 2 cálculos. No tienes por qué preocuparte de hacer estos 2 cálculos, de recordar cómo extraer o cómo generar una secuencia, contar con la función largo, utilizar a la función extrae, utilizar a la función número, utilizar a la función coincidir, saber que devuelve el primer elemento. No tienes que acordarte de eso. No tienes que acordarte de eso. Ya para la nueva vez, para una próxima oportunidad que tú ejecutes, en este caso, el nuevo cálculo o un nuevo código, tú no tienes ni siquiera de qué acordarte de esta función lambda. No necesitas acordarte de ella. Simplemente tú sabes que devuelves o llamas a una nueva función, el nombre que tú le quieras colocar, y le pasas en su único argumento el código y ella va a hacer justamente lo que tú le digas que haga. Es decir, le va a hacer lo que tú le digas que haga, que es separar los caracteres alfabéticos, los primeros que encuentre, y después devuelve el resultado en otra columna, así contenga caracteres alfabéticos. Así se construyen las fórmulas, pensando, esto me tomó medio día intuirlo. La lógica, no encadenar las funciones, porque yo sé para qué sirven cada una de las funciones. Yo sé para qué sirve elegir calls.
Yo sé para qué sirve concat, yo sé para qué sirve secuencia, yo sé para qué sirve lambda, yo sé para qué sirve archivo mac-array, para qué sirve la función scan, para qué sirve la función led, para qué sirve la función lambda. Yo sé para qué sirve la función y cada una de las funciones. Lo que yo no sabía era cómo generar el método, cómo generar la secuencia de pasos lógicos o la metodología para poder lograr esto anidando las funciones. Entonces yo pienso y digo, necesito primero sacar los elementos de la matriz, luego necesito partirla, luego necesito compararlos, pero necesito frenar en un punto, entonces necesito crear un contador, necesito crear una recursividad que me permita devolver solamente hasta cuando encuentre el primer número. Esto es lo que me toma mi tiempo, la metodología, pensar en cómo se construye el paso lógico o los pasos lógicos o la secuencia de pasos lógicos para construir la solución y después construirla o carpinteriarla con las funciones de Excel es lo más simple que hay. Lo más difícil es la lógica, lo más difícil es la metodología, porque con ella tú puedes hacer lo que sea. Te sientas a almorzar, te acuestas a descansar o te estás echando un duchazo o simplemente estás haciendo alguna otra cosa y estás pensando en cómo lo puedes hacer. Piénsalo lógicamente. ¿Cuál fórmula es más fácil? Obviamente, todo el mundo podría decir, obvio, las dos primeras son las más sencillas, control Z, las dos primeras son las más sencillas. ¿Por qué? Porque son más corticas, son más fáciles de recordar. Pero si tú tuvieses que recordar el paso lógico o la secuencia de pasos lógicos de esta fórmula y de esta otra fórmula, no sería tan fácil como simplemente llamar a una nueva función que se llame nueva función o por ejemplo extraer caracteres alfabéticos de un código y ya. No necesitas acordarte de ningún otro paso porque ya lo hiciste hace mucho tiempo, lo hiciste 2, 3 semanas, un año atrás. Tú sabes que la función opera correctamente. Cuando Visual Basic se vaya de Excel o lo quiten permanentemente de Excel o lo supriman o no sé, que le quiten modificaciones o que se pueda correr en otros computadores, entonces nos toca construir con Lambda las nuevas funciones y el análisis de datos va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más potente y va a ser mucho más analítico. Entonces la idea de esto no es volvernos facilistas, la idea de esto es esforzarnos muchísimo, porque entre más te esfuerces, más aprendes. Recuerda, una recompensa siempre llega tras un esfuerzo, ningún esfuerzo no se premia con una recompensa, o más bien, lo que quiero decir es que cada vez que hay un esfuerzo siempre es premiado con una recompensa y la recompensa a través de estos esfuerzos es adquirir o la adquisición de nuevo conocimiento, de cómo hacer iteraciones, de cómo hacer cálculos, de cómo hacer analítica, de cómo generar nuevas funciones, de cómo hacer nuevos procesos lógicos. Esto es lo que te dejan hacer estos ejercicios. Entonces, gracias a la persona que me contactó por el comentario que hizo en el video, obviamente, esto es una función que me dijeron construye porque necesito esta solución, yo te la pago, obviamente muchas gracias por confiar aquí en el trabajo, te pedí el permiso y obviamente me lo diste, entonces estoy construyendo aquí la solución para que si tú también en el futuro te animas a aprender y no necesitas de mis servicios, por ejemplo, o no necesitas de los servicios de un analista o alguien que sepa Excel, tú mismo puedas construir las funciones, porque claro que sí se puede hacer, porque necesitamos desarrollar esa lógica. Y esto es lo que nos permite crecer a nosotros. Por favor, dime en la caja de comentarios si tenías idea de cómo solucionar esto o plantearías otro método para solucionarlo. No pasa nada, descríbemelo. Obviamente que no sea la integración de este método de coincidir dentro de la NASTA. Por ejemplo, yo aquí utilicé la función scan con la función coincidir. ¿Listo? Yo hubiese podido reemplazar el retorno de la función suma y todo lo que tiene dentro con scan por el retorno de la función coincidir para que devuelva ese número precisamente y no utilizar esto. Pero lo hice así porque necesito desarrollar funcionalidades que trabajen con scan para poder ir desarrollando la lógica de esta función y poderla extrapolar a futuro en nuevos casos y se me haga mucho más fácil. Se me haga mucho más entendible. Entonces la única manera es dejar, además también de enseñarte, un registro en video que me permita a mí recordar qué fue lo que hice en un momento determinado.
Bien parceritos, iba a decir otra cosa, bien parceritos y parceritas, bien mis amigos, espero que este video tutorial les haya gustado muchísimo. Disculpen ahí lo largo, disculpen tanta efusividad que tengo y tanta perdera de tiempo, que a veces yo sé que me extiendo mucho, pero vale la pena cada segundo. Como siempre digo, mi nombre es Andrés y nos vemos, parceros y parceritas, en el siguiente video tutorial. Recuerda que lo viste por el canal Excel Hecho Fácil. Hasta pronto. Chao.